En un país como México, en el que hemos romantizado la cultura del crimen organizado, seguimos creyendo que nuestros militares no valen para lo que deberían servir, lo que es una mentira muy grande, pero tenemos que entender muchas cosas para esto. Y por eso hago las siguientes preguntas. ¿Somos potencia militar? ¿Sí o no? 2. ¿Por qué no se usa esta fuerza militar? 3. ¿Por qué creemos que el narco le puede ganar a los militares? Hay que entender que México sí es una potencia militar, no como Estados Unidos, no como Alemania o China, pero sí una potencia que si quisiera hacer un despliegue militar, pesaría y mucho en la vida real de no solamente México, sino de a muchos países. Solo veámoslo a través de la historia, en donde nos hemos enfrentado a todo poder militar grande del mundo y hemos sobrevivido, no siempre ganando, pero sobreviviendo. Y aunque tenemos debilidades claras para las acciones militares, eso no significa que seamos un juego de niños. Hay que entender que muchos militares mexicanos han sido referencia. Y las fuerzas militares mexicanas son un tipo de unidad militar muy especial que no es usado con frecuencia, pero que, cuando es usado, es muy potente en sus acciones. El ejército mexicano, el día de hoy, ha sido infravalorado a muchos niveles. Creemos que el ejército es más bien un albañil, no un protector. La Marina se ha bajado su nivel de servicio de protecciones a guardias. Y la Guardia Nacional ha sido un foco de corrupción, problemas y fallas del sistema y mentiras del gobierno que a la fecha no han sido corregidas. En México, si vemos un militar o un policía, la cultura de supervivencia nos indica o déjalo pasar o cámbiate de baqueta, no te metas con esta persona. Cuando en realidad el ejército mexicano debería ser el orgullo de nuestra seguridad, ejemplo de protección y actor protagonista en la seguridad nacional, no un mero personaje secundario en las acciones de México. Un ejército para un país significa soberanía, protección y orgullo nacional. Sin un ejército cualquiera puede entrar por la puerta principal a tomar el territorio de un país o sección. Yo te preguntaría, si Estados Unidos entrara hoy por la puerta principal, ¿podríamos hacer algo? La respuesta sorprendentemente es sí, podríamos defendernos un rato y podríamos hacer que las acciones militares tengan consecuencia. Pero, a sorpresa de nadie, la respuesta finalmente es perderíamos y no habría con qué protegernos. Y aún así, nos hemos sentido como un país soberano, cuando no tenemos cómo protegernos finalmente. Pero va otra pregunta más justa. Si el gobierno quisiera detener el crimen organizado con el ejército, ¿podría? La respuesta es un rotundo sí. El gobierno, si quisiera, podría detener a los criminales de México, pero ha decidido no hacerlo. Y tiene sus datos de que el crimen organizado da tantos empleos o representa tanta liquidez económica, pero eso es solo una excusa para no actuar sobre el verdadero problema que tiene México. Hay que ser conscientes de que el ejército está siendo desarmado, porque incluso oficiales de alto mando que no consiguieron lo que querían salieron del ejército y capacitaron fuerzas paramilitares del crimen organizado. Pero ese crimen organizado, por lucrativo que sea, no tiene los recursos que un ejército puede llevar en el conflicto a niveles frontales. El problema de México es que no puede hacer una guerra normal. Seríamos una guerra de guerrillas, en la que no habría oportunidad de mantener un frente claro y tendríamos que elegir estrategias claras de acción territorial y captura de cabecillas. Esta estrategia se vuelve muy complicada a largo plazo, porque cuesta mucho. El crimen organizado es como una hidra. Cortas una cabeza y salen 3 más, por lo que tienen que atacar al corazón. Y justo por eso se necesita un ejército potente, importante, capacitado. Lo que debería estar haciendo el ejército mexicano, en vez de construir cosas que generan trabajo o generarían trabajo si alguien más los construyera, es combatir a los criminales. Y sé que la ley dice que el ejército es para amenazas exteriores. Déjame recordar que el narco no debería ser considerado algo nacional, sino internacional, y que deberíamos ver la seguridad como prioridad y no como privilegio. Por eso necesitamos un ejército, por eso necesitamos hombres dispuestos a dar la vida por su país, y por eso, porque no han querido hacer gran cosa, seguimos teniendo lo que se vive en México. En resumen, primero, somos potencia militar, no la más grande del mundo,
pero sin duda una potencia que sí que tiene oportunidad de hacer cosas y defenderse, sobre todo del crimen organizado. Segundo, ¿por qué no se usa fuerza militar? Porque por alguna razón hemos usado más como albañiles al ejército que como protectores de la nación, y nos fundamentamos en una constitución diciendo que el ejército es para temas externos. Pero eso justifica como si el narco fuera tema nuestro, interno, cuando no lo es. Tercero, ¿por qué creemos que el narco puede ganarle a los militares? Porque hay militares que capacitan a capos del narco, pero hay que entender que el narco no podría ganarle al ejército si la decisión fuera tomada. Lo único que nos falta es que alguien tome la decisión de actuar en pro de la seguridad de México. Tal vez no necesariamente con el ejército, tal vez no necesariamente con la marina, pero sí en pro de la seguridad, clara y contundentemente. Pero bueno, ahora recuerda, prepárate, infórmate, influye.